Nos encontramos con Clara Liliana Ciarapica, licenciada, representante NEA de las personas con discapacidad para la agencia Ex-CONADI. ¿Cómo es eso? Bueno, antes la agencia era, nosotros nos pensábamos en que CONADI se iba a convertir en una agencia, ¿no? CONADI es lo que representa a las personas con discapacidad a nivel nacional. Bueno, hoy con estos cambios también se cambió el nombre y se le puso agencia. Es una agencia. Es una agencia. Es una agencia. Bueno, el tema es muy profundo, muy grosso, el tema de la violencia de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Sí, es un tema que casi no se habla. Se habla mucho de la violencia de género. El observatorio que presido consta y tiene a las personas con discapacidad también como un objetivo claro para poder investigar y saber qué es lo que les pasa. En el observatorio lo que nosotros hacemos es visitar a las personas con discapacidad y primero fijarnos cuál es su situación, porque no solamente tenemos la violencia como violencia, el golpe, lo que entendemos como golpe, o el insulto, o el maltrato, o la discriminación, sino también tenemos otro tipo de violencias que pueden ser institucionales y los abusos. Y esto de los abusos para las personas con discapacidad se habla muy poco. Tenemos una gran cantidad de personas abusadas, sobre todo niños, en instituciones, como también dentro de la familia. Y no solamente son abusados por el padre o por la madre, sino inclusive por hermanos. Esto es un trabajo serio que estamos haciendo hace 2 años, estamos por hacer una publicación a nivel internacional y también lo vamos a hacer en la Universidad Vasca, que es para lo que estamos haciendo el trabajo, para que se tenga conciencia de esto y se comience a hablar de esto, que no se tenga miedo a hablar. Porque en realidad las personas con discapacidad no solamente que están sometidas a un sinfín de problemas, obra social, ausencia del Estado, malos tratos institucionales, y esto que se calla, pero que obviamente tenemos muchos recursos y mucha investigación para saber de que las mujeres y niños con discapacidad son abusados constantemente. ¿Qué porcentaje de personas sufren este tipo de violencia? Y casi más del 80%. ¿Esto estamos hablando en instituciones públicas? En cualquier institución. En cualquier institución. ¿Que tienen relación, digamos, con el gobierno provincial, el gobierno nacional? A ver, lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que las personas con discapacidad necesitan calidad de vida. Y cuando hablamos de calidad de vida es entender lo que ellos necesitan. Calidad de vida significa que si tienen un proceso, por ejemplo, y nos tocó hace muy poco, me tocó actuar hace muy pocos meses, un muchacho sordomudo, vio que gente corría en la peatonal, fue un caso muy famoso, Carlos Alfonso, un chico de 18 años, sordomudo, y vio que la gente corría y se asustó y corrió, y la policía lo tumba, ¿no? Y la policía le pedía que le dijera el nombre, quién era, y él no podía responder. Esto es un abuso institucional, por ejemplo, ¿no? De esos, ¿hay muchos? Hay muchos, inclusive presos que no le toman una declaración y que están presos sin saber por qué, porque no entienden de que no saben hablar, o aún si tienen algún retraso mental, por ahí no se saben expresar. Entonces, no hay esta convivencia, y es lo que estamos buscando, dentro del observatorio, de profesionales que puedan asistir en estos casos, y estamos dando muchas clases con la policía, con los distintos departamentos, para cuando ocurre este tipo de cosas que nos llamen, porque es muy importante, estos son lazos de vida fundamentales para una persona con discapacidad, y son temas que no se lo hablan. ¿Por qué no se lo hablan? Y bueno, es difícil poder interpretar qué nos pasa como sociedad. A ver, vamos a abordarlo desde el lado de la persona que hoy le estamos dando la libertad de ser discapacitado. Porque hace unos años atrás, y no hace mucho, era mejor estar escondido. Y era una vergüenza para la familia tener una persona con discapacidad. Además, cuando nacía, y yo soy mamá de un niño con discapacidad, cuando nacía te daban el pésame. Cuando vos tenías tu bebé, los mismos profesionales te aconsejaban qué hacer con ese niño. Y cuáles eran las expectativas de vida inclusive. Gracias a Dios esto no recurrió, porque
las mamás luchamos y luchamos mucho. Muchas de las ONG o gran parte de las ONG del país, yo me animaría a decir que están hechas por mamás que hemos pasado por esto y que nos podemos encontrar a sentar y conversar siempre lo mismo. Entonces vos me decís y me haces la pregunta, ¿por qué esto no se habla? Y porque recién ahora nos están dando el lugar, digo nos están dando, porque yo formo parte de una ONG de personas con discapacidad, de niños con discapacidad, de adultos con discapacidad, pero también soy mamá. Recién nos están dando el lugar, el derecho a decir, bueno, mira, la persona con discapacidad puede trabajar. Había sido que sí sabe hacer algo, porque la discapacidad fue tomada como una incapacidad. Yo en realidad siempre digo capacidades diferentes, porque un discapacitado es una persona que está totalmente bloqueada, digamos. Y yo no creo que haya una persona en el universo que esté totalmente bloqueada. Bueno, la Convención Internacional nos habla claramente de este concepto de persona con discapacidad. Persona, es decir, primero es una persona y lo que acompaña o lo que tiene es una discapacidad. Que esto no lo incapacita. Quizás a lo mejor si está en silla de ruedas no va a subir a un colectivo, obviamente. Por eso digo que tiene incapacidades diferentes. Pero a partir de eso, lo que nosotros tenemos que empezar a entender es... no sabe hacer nada, no puede... No, mi hijo hoy es ingeniero, está trabajando en Buenos Aires, formó su familia y demás. Pero hace 20 años atrás me dijeron que lo llevaron a Cotolengo porque no iba... ¿No? Y claro, por eso digo, estamos hablando de que socialmente se nos está permitiendo el derecho a vivir y a demostrar quiénes son las personas con discapacidad. Entonces vos me preguntás, ¿y por qué no sale? Y por esto, porque hace muy poco tiempo que nos estamos conociendo y diciendo, mira vos, las personas con discapacidad son humanos, tienen derechos, hablan, tienen sentimientos. Todavía no estamos hablando de lo que es la relación de pareja, o si pueden amar o no, porque hasta eso también se discute. ¿Se los puede tocar? ¿Tienen una erección? ¿Qué va a pasar? ¿Tienen relaciones sexuales? Y si tienen hijos, ¿qué pasa? Se ve que sí, que tienen relaciones sexuales porque los violan. Vos me apuntaste un porcentaje más... Eso es un porcentaje muy alto y yo creo que es muy preocupante. Nosotros estamos, desde el observatorio, lo que estamos haciendo hace 2 años y medio exacto, dedicándonos pura y exclusivamente a esa parte. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué es lo que pasa con ellos. Tenemos que ver cuál es la vida que ellos tienen después. Porque las personas, nosotros sentimos que las personas con discapacidad, hablo de la sociedad y me incluyo, ¿no? La sociedad piensa que no... O sea, bueno, una persona con discapacidad, viste, ya tiene sus problemas y bueno, lo violaron, qué sé yo, y bueno, forma parte de algo más de, viste, claro, ¿entendés? Claro, exacto. Ahora, una pregunta clara. Sí. Cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando de una situación onerosa para la familia. ¿Cómo se está sobrellevando este tema con las políticas que están implementando desde el gobierno nacional? Mira, hay 2 partes que tenemos que entender y que tenemos que tener mucho cuidado. Hay una sola política que deberíamos aplicar, que es la convención. La convención es clarísima en cada uno de sus artículos y pone a la persona con discapacidad en el lugar que le corresponde con los derechos y los cuales tenemos que respetar. Ahora, las interpretaciones personales de quienes por ahí manejan ciertos lugares tienen que ver con eso, interpretaciones personales. Ahora, yo creo que las ONG, yo creo que las movilizaciones que hacemos, Chaco es un movimiento que se ve claramente de las ONG en la lucha contra las personas, o sea, contra este avasallamiento de las personas ante una persona con discapacidad. Hoy tenemos bastante claro, el Chaco es una provincia que se está manejando muy bien en el área de discapacidad. Fíjate que tuvimos los Juegos Evita, que son maravillosos, dentro de todo pudimos disfrutarlos con un alto rendimiento y además con lugares muy bien preparados y que fueron recibidos con mucho cariño, con un valor especial. ¿No tenemos que poner contento con esto? Y yo diría que debería ser lo normal, pero hoy estamos festejando que esto haya ocurrido en la provincia de Chaco. Claro, pero es algo que lo tenemos que festejar porque no lo vemos a continuo. Hoy las personas con discapacidad paso a paso están logrando identificarse y decir, mira, yo estoy presente, me corre sangre, necesito un lugar, un espacio. Es como que le volvimos a dar el carnet, ¿no? De que están vivos, cédula de identidad y todo lo demás.
Yo creo que el gobierno, por lo menos desde el lado de lo que nosotros vemos en nuestra provincia, creo que hay pasos precisos, claros, y que se está haciendo mucho. Falta, sí, obviamente que falta. El interior está prácticamente solo en esto, se trabaja, pero vos sabés que recorrer una de nuestros lugares inhóspitos que tenemos, en impenetrable, cosas, tenemos que estar y hay que abordar, y además no es de una sola vez. ¿Y los recursos para hacer todo Recursos esto? tenemos pocos. ¿Pero qué? ¿Te lo pone la agencia? ¿O tienen que... Debería, es un buen tema para tocar eso. Yo formo parte de lo que es la representatividad que tiene el NEA en lo que era la ESCONADI, que hoy se llama agencia. Y lo que nosotros les pedimos justamente es eso, el presupuesto. Presupuesto para que nosotros podamos trabajar con los niños en la inserción laboral, en la inserción educativa, porque sin eso nosotros no podemos hacer nada. Tiene que haber ambiciones con respecto a esto. Y cuando estas ambiciones se van cumpliendo, nosotros tenemos la necesidad de seguir creciendo. Si el chico está preparado, o el adolescente, o el joven está preparado para mucho más, las puertas se tienen que seguir abriendo. No nos tenemos que conformar con que, bueno, hizo la primaria, bueno, está bien, hizo la segunda. No, tenemos que conformarnos con que haya una terciaria y que haya lugares de trabajo donde él pueda desarrollarse. Esto también es imperativo, porque las personas con discapacidad, vuelvo a decir, son personas, no le estamos regalando nada, tienen derecho. Lilita, ¿algo más para agregar? Sí, quiero aclararte algo y quiero que se tome en consideración esto. Hoy por hoy, en el último estudio que hicimos con respecto a los accidentes de moto, de chicos entre 14 a 32 años, han dejado discapacitado al 45%. De manera que si vos te pones a pensar en esto que nos dio la policía, algunos, el sanatorio, hospitales de acá de nuestra provincia, si vos te pones a pensar, si nos ponemos a pensar todos en algún momento, estamos teniendo un gran bagaje de personas con discapacidad que sin haber nacido con discapacidad, están en nuestra sociedad y que también van a necesitar lugares de trabajo, lugares de atención, lugares de apoyo. El IPODI está trabajando bien, se esfuerza, pero necesitamos recursos. Se necesita trabajar mucho. No es de un grupo solamente. Esto no se cambia por un grupo, ni por IPRODI, se cambia por todo, por una sociedad que entienda, por profesores, por maestros. O sea, quiero decir que es un compromiso social. Por eso te hablo, fíjate el porcentaje muy alto que tenemos de personas accidentadas, de jóvenes que pierden una mano, una pierna, que están dentro del área de discapacidad también ahora, y que van a necesitarse de sostén dentro de la institución, que van a ser, seguramente si estaban en el secundario... Aparte de los que nacen, se generan también. Exacto, Ya la comunidad exacto. va generando Por eso la comunidad... con capacidades diferentes. Por eso nosotros necesitamos entender de que no estamos ajenos a esto y que la sociedad tiene que interpretar de que las ACV en los adolescentes, en los deportistas. No tengo en realidad el porcentaje sobre eso, pero sé que es alto. Estamos teniendo pero prácticamente jóvenes entre 35 y 50 años con ACV constantemente. Qué bárbaro. Profesionales. Información de primera. ¿sabes? Claro, profesionales. También están insertos en la sociedad, o estaban en alguna oficina, o ejercían alguna profesión, o eran maestros. O sea, no van a trabajar más. ¿Y de golpe? Por eso ya no trabajan más. Discapacidad. Claro. Y ahora digo, no trabajan más, no tienen más posibilidades, no hay más recursos, no existen más. No existen más. Ese es el problema que tengo. Por eso cuando vos me dijiste, no se los ve, no, sí se los ve. Lo que pasa es que no hay recursos, no se está pensando en lo que está pasando como sociedad. Que todos estamos, sin querer de un lado u otro, en estos accidentes, bueno, en las ACV. Ahí tenés la cámara. Pedí lo que querés pedirle a las autoridades que correspondan. A mí me parece que lo primero que hay que pedir es que se entienda de que socialmente necesitamos abordar con criterios y con calidad y ser más que claro en la definición de qué queremos y qué es lo que le estamos ofreciendo a la persona con discapacidad. No estar en el discurso constante de que vamos a hacer esto, vamos a hacer... No. Ser clarísimo. Vamos a abrir una institución donde los alumnos van a poder preparar y aprender un oficio. Pero ese oficio ¿quién lo va a llevar adelante?
¿A dónde lo van a prestar? ¿Quién lo va a insumir? Seamos claros con esto. Seamos claros con las personas con discapacidad. Muy bien, muchas gracias, Lelina. Gracias a vos.